Buenos días, maestros. Un gusto en saludarlos. Les compartiré en esta ocasión la temática que estamos vivenciando precisamente el día de hoy, que se llama calendario escolar. Pues el día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el calendario que nos regirá la labor profesional durante el ciclo escolar próximo, 2021-2022. Si bien es cierto que podemos darnos a la tarea de leer el documento publicado, pues pudiera quedar ahí la lectura. La intención de compartírselos es hacer un poco de antecedentes de dónde surge este calendario y quién lo rige. Para los maestros que somos de cierta forma teóricos y tenemos en nuestras aulas alumnos con este mismo estilo de aprendizaje, pues nos interesamos en revisar información del porqué de las cosas. Entonces vamos a iniciar con esta historia, no tan amplia, pero sí suficiente, del porqué del calendario escolar. Origen de la Ley General de Educación. Para poder entender el origen de la actual legislatura secundaria, como lo es la Ley General de Educación, que es la que da forma y contenido al artículo 3º constitucional, es necesario presentar una breve reseña de la historia de la Secretaría de Educación Pública, que actualmente es la institución gubernamental encargada de ejecutar las políticas que ordena la Constitución. Creación de la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con las ideas defendidas por Carranza acerca de la autonomía municipal, en la Constitución de 1917 se suprimió la Secretaría de la Instrucción Pública y Bellas Artes, pues contraria a la aspiración de democratizar la administración educativa, solo abarcaba al Distrito Federal y los territorios federales. A pesar de las buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa y ya para 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Tan solo en el Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes en 1917. Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3º constitucional, era ya necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria, se necesitaba y sería necesario tomar medidas para realizarla. A través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. El 12 de octubre de ese mismo año, el licenciado José Vasconcelos Calderón asume la titularidad de la naciente Secretaría. En sus inicios, la actividad de esta nueva institución se caracterizó por su amplitud e intensidad, organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas, medidas estas que, en su conjunto, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba también las mejores tradiciones de la cultura universal. En la política educativa oficial se propuso la ampliación de la infraestructura y extensión de la educación, así como la elevación no solo de la calidad, sino de la especialización. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en el impulso inicial de la Secretaría, no se logró la optimización de la educación como originalmente Vasconcelos lo hubiera querido, y así se fueron implementando diversas políticas que en torno a la difusión hasta llegar a la propuesta y en su oportunidad la promulgación de la Ley General de Educación en el año de 1993, que vino a abrogar la llamada Ley Federal de Educación de 1973, que para esas fechas no cumplía con las metas ni facultaba a la Secretaría de forma amplia para lograr su objeto como parte del Estado, ni tenía el control debido sobre las instituciones particulares que, acogidas a la norma constitucional, imparten educación de forma general con el reconocimiento y la validez de la norma pertinente. Esta ley, la Ley General de Educación, fue promulgada el 13 de julio de 1993 con el presidente en turno,
Carlos Salinas de Gortari. Dentro de este periodo presidencial de Carlos Salinas, misma que se ha tenido vigencia hasta la fecha, no hasta la fecha. Más adelante revisaremos cuándo perdió vigencia esta ley a partir de la publicación de un decreto, con una serie de reformas que ha agregado algunas disposiciones derivadas principalmente de las reformas realizadas a la Constitución en junio de 2011, así también la reforma a la misma Ley General de Educación que fue el 16 de noviembre de 2011. Con el presidente Vicente Fox en turno en el año 2000 y con Felipe Calderón Hinojosa 2006 no hubo modificaciones trascendentales, sobre todo no en la temática que estamos manejando ahorita y en la que vamos a profundizar, que es el calendario escolar. Entonces, en esos dos periodos de gobierno no hubo ninguna modificación suficiente al calendario escolar, que es el tema central. Pero lleguemos al gobierno en que Peña Nieto inicia su gobierno presidencial. Y al llegar la fecha del 21 de abril de 2016, expide una reforma o una iniciativa presidencial que viene a tomar pie para flexibilizar el calendario. Esa flexibilización tendría que ver con la normatividad de elección de las escuelas para revisar los calendarios de 185 días o 195 días. Esa iniciativa presidencial fue el 21 de abril de 2016 y ya para el 9 de mayo de 2016 ya había un decreto que decía literalmente que los calendarios podrán contar de un mínimo de 185 días a un máximo de 200 días. Esta flexibilización del calendario que propuso Peña Nieto cumplía principalmente con el mejor aprovechamiento de la jornada escolar y el mejor desempeño en el aprendizaje, además de la descentralización, la participación de la comunidad educativa y el fortalecimiento de la autonomía de la gestión de las escuelas. Esos eran 4 aspectos que Peña Nieto tomaba en cuenta para esta flexibilización del calendario. Y si bien es cierto que durante la aplicación de esta iniciativa presidencial, flexibilización del calendario, en el comunicado del 21 de abril de 2016 se hizo esta parte de la elección de los calendarios. Y los calendarios con los que estuvimos trabajando para esta flexibilización fue el ciclo escolar 2016, 2017, 2017, 2018 y para el 2018-2019, cuando asume la presidencia nuestro actual presidente López Obrador, al mando de la Secretaría encontrarse Moctezuma Barragán, se llevó a cabo otro nuevo acuerdo que fue el 5 de junio de 2016, donde a partir de esa fecha los ciclos escolares tendrían que ser de 90 días. Entonces con Moctezuma los ciclos escolares que trabajamos fueron 2019, 2020, 2020 y 2021 con un calendario efectivo de 190 días. En la actualidad, ya para el trabajo con el ciclo escolar próximo 2021-2022, ya existe este acuerdo que ahora son 200 días escolares efectivos. La norma educativa llamada Ley General de Educación, que se decretó el 30 de septiembre de 2019, abroga la Ley General de Educación publicada el 13 de julio de 1993 con Carlos Salinas de Gortari y vigente hasta la fecha. Esta Ley General de Educación está integrada por 11 títulos, 35 capítulos, 17 artículos transitorios y 181 artículos, que de manera específica organizan la forma de aplicación de la ley en cuanto a destinatarios, objeto, organización de la impartición de la educación por parte del Estado en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3º constitucional. ¿En qué parte de esta ley hablamos del calendario escolar? En el capítulo 12º. En su artículo 87 dice: la autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República,
para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica necesarios para cumplir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase para los educandos. Esto de 185 días y máximo de 200 fue parte de lo que se quedó de parte del acuerdo que estableció la iniciativa de Peña Nieto. Entonces es lo único que se recuperó, pero la ley que se inició con Carlos Salinas de Gortari queda abrogada a partir del 30 de septiembre de 2019. El día de hoy sale publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 150621 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2021-2022 aplicables a toda la República para la educación preescolar, secundaria, primaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Y en su artículo primero se establece el calendario escolar de 200 días efectivos para el ciclo lectivo 2021-2022 aplicable a toda la República para las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Y con este antecedente entonces vamos a entrar a conocer el calendario escolar, que igual todo el mundo puede recuperarlo de las redes sociales o de documentos oficiales que llegan por parte de los niveles. Y iniciamos clases entonces. El proceso que maneja el calendario escolar pues tiene diferenciados aspectos y entre ellos se encuentra primeramente el regreso a clases, que sería el 31 de agosto de este año. Pero antes del 31 de agosto hay actividades que se realizan dentro de los planteles educativos de acuerdo a la función de quien deba realizar esas actividades. Entonces la sesión del Comité de Participación de Salud Escolar y jornadas de limpieza en la escuela tendrá que acercarse al plantel del 13 al 15 de agosto, mientras que del 17 al 20 de agosto habrá un taller intensivo de capacitación para los docentes. Y trabajaremos el Consejo Técnico Escolar a partir del 23 hasta el 27 de agosto. Iniciaremos clases con nuestros alumnos el 31 de agosto y del 31 hasta el 9 y 10 de agosto habrá una identificación de abandono escolar y valoración diagnóstica. Recuperar aquellos conocimientos y aprendizajes de nuestros alumnos, aquellos que hayan sido logrados o aquellos que aún existan algunas áreas de oportunidad para poder trabajarlos. En este calendario escolar tendremos también suspensión de labores docentes que vienen explícitas ya en el calendario y que no son condición o decisión de los maestros. Tendremos en septiembre el 16, para noviembre 1, 2 y 15, en enero el 6 de enero, en febrero el 7, en marzo el 21, en mayo el 5. Y con eso terminamos lo que tiene que ver con la suspensión de labores docentes. La descarga administrativa debe entenderse como actividades propias del docente, donde revisa los aprendizajes y las valoraciones que debe realizar para rendir los resultados a los padres de familia. Estas descargas administrativas los maestros las elaborarán el día 12 de noviembre, en marzo el 16, en junio el día 17 y cerramos con la última valoración en junio el día 29. Estas descargas administrativas son un día que para los maestros organicen toda la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con los aprendizajes logrados a los padres de familia. Y una vez que los maestros hacen este proceso de la descarga administrativa, tendrán que brindar los resultados y para eso también existe fechado en el calendario los días en que se entregan las boletas de evaluación a los padres y madres de familia o tutores, que para la primera entrega, que será en noviembre, será del 24 al 30. La segunda entrega en marzo, del 28 al 31, y la última entrega, que es igual para cerrar el ciclo escolar, sería del 28 al 30 de junio. Y tenemos nuestras 3 entregas de valoraciones. También contamos en este calendario los periodos vacacionales, que son 2 periodos, uno en diciembre del 20 al 31 y el segundo a disfrutar, que sería en abril del 11 al 22 y regresamos a clases nuevamente.
la preinscripción a preescolar, primer grado de primaria, primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2022-2023 la tendríamos en el mes de febrero, que sería del 1 de febrero al 16 de este mes. Terminadas las actividades que realizamos los maestros durante un ciclo escolar lectivo, cerramos el fin de clases del ciclo escolar 2021-2022, que sería para el 28 de julio. Y con eso terminamos el conocimiento de todo lo que tiene que ver de fundamento y antecedente de nuestro calendario escolar. Y retomo como último comentario el artículo transitorio de este acuerdo, que dice: el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es el 24 de junio de 2021. Desde hoy ya está vigente este acuerdo y toda la aplicación de actividades profesionales docentes serán aplicadas tal y cual dicta este acuerdo, el calendario que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta es la información que les brindo. Que tengan un excelente día, les desea el profe Robert. Muchas gracias y buen día.